Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. A ver, perfecto. Mientras que se van conectando el resto de compañeros, ¿vale? Bueno, pues esperamos un poquito que den las en punto, las 7 aquí en España, ¿vale? Bueno, mientras tanto, recordaros, como siempre, que el webinar se graba, que se subirá una semana después, se sube siempre una semana después a la realización. Lo tendréis disponible tanto bueno, pues en el broker, la web, en Rankia también, y bueno, en distintos servidores de intercambio financiero que también se irán añadiendo. Podéis entrar obviamente un poquito más tarde o saliros si tenéis otra, bueno, pues cualquier cosa que hacer, no tenéis por qué esperaros si no podéis. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de las materias primas o de las commodities, como queráis llamarlos, y el trading. Este webinar sí es verdad que quizás sea un poquito más más denso en cuanto a conocimientos, porque para mí es una parte importante dentro del trading, sobre todo para mí, porque es algo que trabajo diariamente. Y bueno, es algo que, bueno, creo que si lo conocéis en profundidad os va a encantar, porque es un mundo bastante amplio dentro del trading. Y bueno, pues junto con el Forex o las criptomonedas, bueno, creo que es un mundo en el que se le puede sacar bastante rendimiento, pero sobre todo es fundamental que se conozca pues cómo funciona, de qué trata, bueno, pues un poco para que tengáis en cuenta. A ver. Bueno, mientras que se terminan de conectar, ¿vale? Ya son las 7 aquí, ¿vale? Insisto, cualquier duda, como siempre, cualquier duda, consulta que tengáis en el chat, pues la vais realizando, ¿vale? Y bueno, al final del webinar dejaré 6, 7 minutos aproximadamente para contestarlas, porque después tenemos otro webinar de otro compañero, ¿vale? Y bueno, pues voy a intentar no sobrepasarme del tiempo, porque si no, luego me regaña, ¿vale? Bueno, pues como siempre me presento, soy José Alberto, soy trader profesional y analista técnico. Trabajo para bueno, pues una entidad que obviamente por motivos no puedo decir, pero bueno, trabajo para una empresa que es una banca privada, donde gestiona capital privado también. Y bueno, también imparto formación, tanto a nivel principiantes como nivel medio y alto, tanto presencial como, bueno, en este caso por el tema de la pandemia, pues nos vemos abocados a hacerlo más de manera telemática, ¿vale? Y bueno, pues un poco, a ver, no sé si me estáis escuchando bien, si veis bien las diapositivas. Si no es así, decidlo por el chat para, bueno, pues intentar solucionarlo, porque ha habido algunas semanas en las que hemos tenido problemas con la conexión y bueno, pues para intentar solventarlo. Fantástico, pues aparentemente se escucha y se ve bien. Perfecto. Gracias, Rubén. Bueno, pues como decía, vamos a comenzar, ¿vale? Si se incorpora alguien más, pues el tiempo que no esté, pues siempre lo podéis ver la semana que viene cuando lo subamos, ¿vale? Insisto, hoy vamos a hablar de las materias primas, todo lo que abarca, cómo funciona, qué lo repercute, ¿vale? Y un poco, pues, lo importante, ¿vale? Que tenéis que saber y que conocer del mundo de las commodities, ¿vale? Principalmente, hoy, pues, el que más y el que menos debe saberlo, ¿vale? Como de lo que trata, de lo que vamos a hablar. Y bueno, por este caso, el trading con materias primas, bueno, pues debéis de saber que una materia prima o la commodity, como se conoce dentro del mundo del trading, es cualquier bien físico, ¿vale?
que se pueda comprar o vender en cualquier mercado de materias primas, ¿vale? Vamos a hablar porque luego por partes para que podáis entenderlo, ¿vale? Funcionan de la misma manera que otros mercados financieros, ¿vale? Su valor de cambio pues, suele verse afectado por los cambios de la oferta y la demanda como cualquier otro intercambio de valores, ¿vale? De los bienes comercializados. Se puede operar bien con materias primas en el mercado físico o en derivados. Por eso decía que, bueno, que hay dos aspectos importantes dentro de la materia prima a la hora de invertir o hacer trading, ¿vale? Con el commodity trading se puede negociar pues una infinidad de materias primas que abarcan, pues, bueno, incluso productos agrícolas como el maíz, la soja, el trigo, etcétera, etcétera, ¿vale? No obstante, los mercados más conocidos, más relevantes ahora mismo dentro del mundo del trading, y sobre todo los últimos años, por decir décadas, ¿vale? Dentro del mercado de la energía, que ahora, pues como estáis viendo con la crisis rusa y el gas y el petróleo, bueno, pues para que lo tengáis en cuenta, es donde más se focaliza el trading, ¿vale? Y el de los metales. Por un lado, gas y petróleo, y por otro lado, oro y plata, ¿vale? Siempre, obviamente, hay bueno, pues, mercados que se abarcan más y que se abarcan más. Pero sobre todo, gas y petróleo, oro y plata son los principales donde los precios de materias primas se encuentran a los niveles más altos. ¿Cómo invertir en materias primas? Bueno, pues dentro del trading, las materias primas abarcan la compra y venta de, bueno, pues, infinidad de instrumentos que al final nos van a ayudar o nos permiten acceder, pues, al mercado del gas, al mercado del petróleo, el oro, la plata, el cacao, el café, el trigo y el azúcar, ¿vale? Las negociaciones que intervienen dentro de las materias primas es una práctica bastante antigua. De hecho, es la principal, la que se conoce bueno, pues, de hace siglos. Obviamente se traslada a lo que hacemos nosotros en el mundo del trading, ¿vale? Entonces, bueno, por poner algo en conocimiento que sepáis, dentro del mercado organizado, como ejemplo, para operar con materias primas lo encontramos, bueno, pues en Holanda o en los Países Bajos, en Ámsterdam, en el 1530. Aunque, bueno, hoy al final nos da para mucho, ¿vale? ¿Cómo funciona el trading? Si voy un poquito rápido es porque son bastantes diapositivas y no quiero pongas más más tema, quiero ir un poco más dinámico para que no os aburráis un poco, porque al final lo que importa aquí es que tengáis a vuestra disposición, pues, la información más relevante, porque todo esto lo podéis encontrar prácticamente en muchísimos sitios, pero al final hay muchísimo material y no todo es importante o no todo es relevante. Entonces, intento dejarlo lo más simplificado, o como cuando estudiamos, pues oye, un resumen más o menos importante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona el trading con materias primas? El primer paso dentro del trading con respecto a las materias primas consiste en decidir con qué se quiere operar. Obviamente esto se traslada a todo lo demás. No es recomendable dentro del trading querer abarcarlo todo. Es decir, índices, bonos, acciones, commodities, forex, criptomoneda, no. Salvo que obviamente pues tengáis un capital tan grande que os dé igual y digáis que queráis bueno, pues invertir en todo o ser trader de todo, ¿vale? Entonces, lo principal es decidir qué vamos a operar, ¿vale? Hay que valorar, pues, las propiedades de cada materia prima, qué factores externos pueden afectar a su precio, insistiendo siempre, como en todos los webinars, que el precio es el principal factor o el índice o el indicador que nos va a permitir reconocer una tendencia que es a donde queremos llegar, ¿vale? Entonces, se suele negociar como con derivados financieros, igual que el Forex o en cualquier otro vehículo financiero, ¿vale? Se compran si se creen, obviamente, que su precio va a subir, y se venden si se cree que su precio va a bajar, como es lógico, ¿vale?
Dentro de los aspectos a tratar, ¿vale? Pues se tienen que tener en cuenta qué son las commodities, las categorías principales para hacer o realizar trading en materias primas, cómo funciona el mercado de las commodities, cómo invertir, qué materias primas pueden operar con casi todos los brokers, qué afecta al precio de cada materia prima y a su inversión, razones para operar con dichas materias primas, cuánto nos cuesta el trading de commodities, consejos y demás, ¿vale? Son bastantes parámetros, ¿vale? Las materias primas como commodities son productos que se comercializan en los mercados. Productos individuales, suelen ser los componentes básicos que todo el mundo conoce, tanto en bienes o servicios, ¿vale? Como he dicho antes, el azúcar, el cacao, etcétera. Todo eso ya, es decir, de hace tiempo obviamente se puede invertir. Vosotros como trader podéis especular con ello, ¿vale? Entonces, al final, lo que separa la materia prima de otros bienes es el hecho de que son intercambiables y están pues, estandarizados. Esto significa que no importa quién o dónde se fabrique dicha materia prima, dos unidades equivalentes de producto tendrán más o menos, ¿vale? La misma calidad y precio, ¿vale? Esto quiere decir que el cacao, por ejemplo, en teoría debería tener la misma calidad allí que aquí, es decir, en Sudamérica que aquí, entendiéndose que yo aquí en España, por ejemplo, o alguien en el Reino Unido o en Alemania o en Singapur puede adquirir productos en Sudamérica y obviamente se sobreentiende que la calidad eh, es la misma que en cuanto al origen, es decir, el que se consume allí con el que se traslada aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de materias primas que se utilizan dentro del trading? ¿Vale? Pues en materia, es decir, las materias primas se extraen obviamente y se cultivan o se producen. Por ejemplo, algunos de los principales tipos más básicos dentro del mundo de los commodities son el azúcar, el cacao y el café arábica, ¿vale? Es prácticamente lo que se consume a nivel mundial, ¿vale? Obviamente hay muchos más, que todo eso, bueno, dentro de las categorías principales, pues bueno, es posible que todavía pues, no tengáis muy claro en qué o en cuáles invertir. Pues obviamente hay un ranking, que son las principales, donde, bueno, pues debéis de conocer, debéis de investigar, debéis de informaros qué es lo que le influye, qué es lo que le afecta, ¿vale? Para que, bueno, pues al final tengáis un buen currículum de cada commodity en concreto para saber y decidir cuál es el más interesante. Productos agrícolas, ¿vale? Todos ellos incluyen productos sin procesar, como puede ser el algodón, el azúcar, granos de café, etcétera. Productos de energía, petróleo, gas, electricidad, productos de metal, ¿vale? En este caso incluyen también los metales preciosos, como puede ser el oro, la plata y el platino, ¿vale? Pero también al final se puede referir al cobre, que es el metal básico. Productos de ganadería, tripa de cerdo, ganado en general, así como otros productos cárnicos. Estas cuatro opciones, ¿vale? Abarca obviamente en cada punto pues una variedad finita, obviamente, de posibilidades, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Al invertir, perdón, en materias primas, nos vamos a encontrar entre de toda la terminología que debemos ir familiarizándonos con ella, ¿vale? Como siempre he dicho en cada webinar, ¿vale? Pues aquí en este caso pues nos vamos a encontrar términos como hard commodities o soft commodities, ¿vale? En cuanto a hard commodities, principalmente son aquellas que se extraen, es decir, se refieren a aquellas que sacamos, extraemos del terreno, como puede ser el oro, como puede ser el petróleo, etcétera, etcétera. Y las soft commodities son productos agrícolas o animales. Llámese trigo, soja, cerdo, azúcar, etcétera, ¿vale? Entonces, como bien comento aquí, eso es solamente una pequeña, ¿vale? Selección de materias dentro de las categorías, de las 4 categorías principales dentro del mercado de productos básicos, ¿vale?
Algunos de esos productos se operan más activamente que otros, como es obvio, como le puede pasar a Forex, que están los pares de divisas principales y luego ya están las secundarias o las terciarias, ¿vale? Igual que en las criptomonedas, o en índices o en acciones, ¿vale? Como ejemplo, el mercado de alimentos de ganado pues, puede involucrar solo al agricultor y a la compañía de distribución de esa misma asistencia. Por lo tanto, no produce tanta actividad comercial, porque al final se cierra mucho el mercado. Sin embargo, un mercado como el del petróleo, pues involucra a compañías de perforación respaldadas por el gobierno, compañías de servicio como, por ejemplo, puede ser Repsol, BP, Shell, aerolíneas que participan también activamente en la compra y venta de petróleo para, bueno, pues eso, mantener esos roles de coste, ¿vale? Pues esos parámetros dentro del coste de combustible bajo control. Y, por supuesto, los especuladores. ¿Por qué tener en cuenta esta situación? Porque a la hora de evaluar, pues eso, dónde invertir, dónde dentro de mi portfolio de inversiones, como trader, debo tener en cuenta muchísimos factores. Bueno, perdón, muchos factores, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en el del petróleo, pues, influyen muchísimas variables, ¿vale? Que no solamente interviene el que compra y el que vende, el durante, ¿vale? Hay, bueno, pues, intervinientes que también influyen de manera indirecta, ¿vale? Entonces, eso es algo a tener en cuenta y cuando se conoce en profundidad es, la verdad que bastante curioso y sobre todo conoceréis cosas que no os esperáis. Obviamente aquí no nos daría para varios webinars, pero no es el caso hablar del petróleo, de las aerolíneas, del servicio público, en fin, del gobierno. Es bastante profundo todo, ¿vale? Productos agrícolas, pues como el café o el azúcar. Pues bueno, el café, una de las bebidas que todo el mundo conoce, se consumen millones de tazas al día en todo el mundo, ¿vale? Y al final es uno de los más conocidos o más volubles, o donde más interviene dentro del mundo del trading, ¿vale? Después del petróleo, obviamente. El azúcar igual, ¿vale? La mayoría de nosotros, bueno, pues pensamos en azúcar como el edulcorante, pero también juega ese papel clave en la producción de etanol, ¿vale? Este mercado crece, bueno, pues normalmente suele crecer bastante, entre un 1,5 y un 3,5 aproximadamente suele ir. Al final eso depende bueno, pues de la época, ¿vale? Productos energéticos, como puede ser el petróleo crudo, ¿vale? En este caso, si os decidieseis por el petróleo crudo, es una de las más populares, más conocidas, más invertidas o más gestionadas dentro del mundo del trading, porque puede ser muy volátil. Muy parecido también al Forex en cuanto a volumen de interacción, ¿vale? Obviamente no se acerca ni de lleno, ¿vale? Pero en cuanto a interacción entre compradores y vendedores hay muchísimo movimiento, ¿vale? Entonces, al final es un sector en el que si se le conoce bien, se le conocen los factores que afectan, que influye al petróleo, pues oye, podemos sacarle muchísimo rendimiento a lo largo del año dentro bueno, pues de la demanda que hay en el crudo, ¿vale? Se me ha ido a decir que obviamente en el último párrafo que comento, para que veáis un poco de lo que hablo, cuando mencionamos el petróleo, la demanda de este producto ya no es que sea alta por el hecho de que lo consumamos en los coches, para la gasolina, etcétera, etcétera. Porque al final se usa para combustible de transporte, producción de plásticos, textiles, fertilizantes, ordenadores, cosméticos, y una infinidad de productos que sin conocerlo, sin saberlo, lo tenemos en casa y no sabíamos que es, bueno, pues uno de los productos que se usan para su fabricación es el petróleo crudo, ¿vale? Entonces, bueno, debéis de tenerlo en cuenta. El gas natural, ¿vale? El que, bueno, pues a día de hoy estamos teniendo muchos problemas aquí, sobre todo en Europa, con Ucrania y Rusia por el conflicto bélico que hay.
Pues este es un producto que tiene una gran variedad de usos industriales, residenciales y sobre todo comerciales, incluida obviamente pues, la generación, ¿vale? O la creación de electricidad. Los principales productos son Gazprom, Royal, perdón, los productores principales. De ahí, para que os hagáis una idea, la problemática que hay en Rusia. Gazprom es rusa, es una de las productoras de gas más importantes del mundo. Royal Dutch, ExxonMobil, Petrochina y BP. Bueno, imaginaros Petrochina, por ejemplo, que bueno, pues no está afectada directamente porque obviamente ellos tienen su propio abastecimiento, pero si hubiese un conflicto también con ellos, pues ya incluso llegaría a Sudamérica, América del Norte, etcétera, etcétera. Metales, bueno, pues el oro es el principal, el que todo el mundo más o menos, en mayor o menor medida conoce, ¿vale? Y es de las más populares, si no la que más, ¿vale? Se le reconoce como activo refugio porque se sobreentiende que cuando el inversor o el trader ve correr riesgo en cualquier otro activo, siempre el oro va a ser pues ese activo refugio que no tiende a caer o subir con grandes o con caídas o subidas bruscas, ¿vale? El oro obviamente es finito, llegará un día en el que ya no se pueda extraer más, igual que obviamente el petróleo, pero se dice no, para que lo sepáis un poco, es la contraparte del petróleo. Es decir, cuando el petróleo tiende a bajar, el oro tiende a subir y viceversa, ¿vale? Entonces, ahí existe esa correlación también con el dólar, ¿vale? Porque, bueno, va un poco de la mano. Esto, obviamente, este concepto nos sirve para invertir también en Forex y, por supuesto, en algún índice, dependiendo, obviamente, del que nos pueda interesar, pero va muy de la mano. El dólar, el oro y el petróleo. Podemos usar esas tres bazas un poco dentro del conocimiento o del análisis fundamental, ¿vale? Pero es importante que tengáis en cuenta que si el oro va bien o muy bien, el petróleo no debe de ir tan bien, o a la inversa. Y al final el dólar también se ve reflejado. Entonces, bueno, pues esto son detalles que sobre todo para los que estáis empezando, pues es fundamental que lo conozcáis. Y sobre todo a la hora de hacer vuestro análisis técnico previo a realizar, pues eso, pues antes de entrar, esto obviamente siempre y cuando ya sepáis o hayáis tomado la decisión de cuáles van a ser vuestros escaparates de inversión, llámese Forex, llámese índices, llámese materias primas o llámese acciones o bueno, pues, criptomonedas, ¿vale? Pero sobre todo en Forex, commodities como el oro o el petróleo, debéis de tener muy en cuenta qué factores influyen e inciden en el recorrido bueno, pues de la tendencia que pueda tener el oro, el petróleo o el dólar, ¿vale? La plata, bueno, pues obviamente no es el oro, ¿vale? Que es el más popular, pero tiene muchísimas ventajas también, y una de ellas es que el precio de la plata tiende a moverse mucho más rápido que el del oro, ¿vale? Lo hace, pues bueno, es aún más atractivo dentro de los traders que hacen más, por decirlo así, movimientos más volubles, como el scalping, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El oro, obviamente, tiene un mayor valor y a menudo se considera pues, aún más atractivo para inversores más a largo plazo. Y la plata, pues eso, al tener esa actividad más frenética que la del oro, pues nos permite hacer operaciones más cortoplacistas, ¿vale? Esto no quiere decir que no se pueda invertir a medio y largo plazo con la plata, que también tenemos vehículos que nos permite, pues eso, obtener o introducir posiciones a mercado a medio y largo plazo, ¿vale? Pero para que os hagáis un poco la idea de cómo funciona la plata, cómo funciona el oro o qué características pueden tener dentro del rol, dentro del trading, ¿vale? El oro es más a medio y largo plazo,
¿vale? Es como si fuese un plan de pensiones, lo tengo ahí y voy a esperar a que, bueno, pues se genere un rendimiento a medio y largo plazo. Más a largo plazo que a medio, porque los inversores o los especuladores de oro no están pensando en comprar y vender oro como si fuesen, no se hace scalping, por decirlo así. En la plata, bueno, pues podemos un poco más, ¿vale? Y luego está pues el hermano feo, por decirlo así, dentro del oro y la plata, ¿vale? Pero obviamente más allá de la realidad, ¿vale? El cobre se beneficia, bueno, pues de una muy alta demanda constante, ya que se utiliza pues para equipos eléctricos, ingeniería, utensilios de cocina, de electricidad, en fin. El cobre está en todas partes, estamos rodeados de cobre, ¿vale? Entonces, se considera un poco el barómetro más o menos fiable dentro de la economía global, ¿vale? Por lo que invertir en cobre es una, bueno, pues una forma o una manera de adoptar pues esa postura más alcista dentro de bueno, pues el PIB mundial, que es al final lo que nos va a permitir saber cómo está la situación, ¿eh? Entonces, es un bien en el que invertir, pues si se puede, es verdad que es más también a medio plazo, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Dentro del oro, del oro, plata y cobre, el cobre no quiere decir que sea el patito feo, ¿vale? Más allá del rendimiento que pueda sacar cada uno. ¿Cómo funciona el mercado de las commodities? Bueno, pues se trata de a diferencia, por ejemplo, del Forex, se trata de un mercado organizado, regulado, cosa que Forex no. Eso nos facilitará la inversión en materias primas, la compra y venta de contratos cuyo valor está vinculado al precio del producto, ¿vale? Que es el subyacente, ¿vale? Y ahora hablaremos también con respecto al subyacente y del producto. Quienes compran contratos generalmente aceptan la entrega de un producto a vencimiento y el vendedor acepta entregarlo, ¿vale? Es como si literalmente pues, os sentaréis a negociar con un ganadero, ¿vale? Y dijese, bueno, pues voy a comprar tal cosa a un precio, a una fecha de vencimiento, ¿vale? Y tú como vendedor te comprometes a entregármelo a esa fecha con esa calidad que hemos pactado hoy, ¿vale? Y en este caso las características están estandarizadas, ¿vale? No se pueden modificar por alguna de las partes a título personal, ¿vale? En este cuadro os hacéis una idea un poco cómo funciona, o es un poco la ficha técnica, ¿vale? En cuanto a cantidad, calidad, precio y entrega, ¿vale? Cantidad, pues puede medirse en unidades diferentes, como pueden ser kilos, libras, litros, barriles, toneladas, etcétera, en función, obviamente, pues del bien, ¿vale? Por ejemplo, el petróleo no se puede medir en toneladas, se mide en barriles a la hora de negociarlo, ¿vale? Calidad, pues puede incluir pues, la pureza de la materia prima, el porcentaje de aditivos, etcétera. En cuanto al precio, pues el precio de compra o venta de cualquier producto, sea cual fuere. Y la entrega, obviamente, esto es lo que va a estar fijado, lo que vemos en esta plantilla es lo que va a estar fijado a la hora de negociar de cara a poner un precio. Esto es lo que hay en el trasfondo, ¿vale? Cuando se hace trading. Esto es lo que, obviamente, esto es lo que no se ve para los traders como nosotros, pero lo debéis conocer, para que sepáis cómo influye o en qué afecta según qué cosas pasen en la agricultura, en las petroleras, en los gasoductos. Esto lo debéis de conocer para luego pues, tener pues, ese conocimiento global de cara a, bueno, pues, a tomar una decisión. Y como decía, pues eso, la cantidad, la calidad, el precio y la entrega. Se determinará la fecha, el lugar y el método de entrega. Los contratos, sí o sí, suelen liquidar financieramente en lugar de liquidación física. Antiguamente, pues sí se entregaban. Oye, negociamos por
40 cabezas de ganado y entregaban las 40 cabezas de ganado. Esto sigue existiendo, pero dentro, por eso hablamos antes del mercado del ganadero, que hay compradores y vendedores que ahí se sigue manteniendo el mercado antiguo, en el de, oye, yo como ganadero voy a tu ganadería a comprarte pues 40 cabezas de ganado, ¿vale? O quiero comprarte, por ejemplo, en el mercado del trigo, pues me voy a hablar y a negociar pues X kilos de trigo, de cebada, en fin, se sigue. Eso es como se hace negocio por una de las partes dentro del trading. Y luego estamos nosotros, que somos los especuladores, de lo que sucede ahí, ¿vale? Principalmente, los principales participantes dentro del mercado de las materias primas son los productores, aquellos que suministran los productos. Sin productores no podría haber mercado, son compañías mineras, agricultores, etcétera. Los productores a menudo, pues bueno, pues venden contratos antes de tener el producto y así bloquean el precio para una producción futura. ¿Por qué menciona aquí en este punto, en esta diapositiva, el último párrafo? Porque de aquí sacamos pues, lo que son las opciones de compra, opciones de venta o futuros, ¿vale? Son productos también, o son vehículos financieros que también se benefician y son específicos. Por eso, el hablar o el mencionar que los productores a menudo venden contratos antes de tener el producto. Es decir, yo ya sé que mi producción de trigo pues va de esta fecha a esta fecha, ¿vale? Entonces yo ya sé que al año que viene, pues yo ya tengo, salvo pues catástrofe medioambiental, huracanes o cualquier eventualidad fuera de lo normal, que pueda pasar algo y no lo tenga. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? Hablábamos, pues eso, productores. Hablamos aquí, productores, pues consumidores industriales finales y especuladores y traders, que es donde estamos nosotros. Dentro de los consumidores industriales, pues empresas o individuos, llámese autónomos, pymes, etcétera, etcétera, por decirlo de alguna manera, que demandan un producto concreto o determinado, que quieren añadir posteriormente a su proceso de producción. ¿Vale? Como por ejemplo los consumidores que pueden comprar el precio de acero antes de la construcción de un proyecto. Es decir, pues la empresa de construcción que dice, oye, yo quiero comprar acero, ¿vale? Para los cimientos, pues oye, me voy a la empresa que se dedica a venderme ese acero. ¿Vale? Pues directamente me paso a esa parte y me voy directamente a los productores de. Pues es una forma de tenerlo en cuenta. O el que hace, o la empresa que vende zumos de naranja, pues en lugar de, pues, oye, me voy directamente, en lugar de ir al fabricante de las naranjas, pues me voy directamente al agricultor, no al que ha comprado al agricultor las naranjas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Y luego estamos, como decía, los especuladores benditos y los traders, como nosotros, ¿vale? Especulamos sobre la evolución de los precios en una dirección, da igual la que sea, participamos con nuestro trading con materias primas y somos tanto o más importantes dentro del mercado de las materias primas, ya que al final vamos a proporcionar pues, esa parte importante de liquidez que a su vez necesitan, ¿vale? Pues las empresas que bueno, pues, se nutren también de sus cotizaciones y de las cotizaciones que nosotros movemos, ¿vale? A ver, ¿qué es? Vamos bien de tiempo. Perfecto. 5 formas de invertir dentro de materias primas mediante un broker, ¿vale? No todos los brokers ofrecen las mismas herramientas, no tienen las mismas opciones, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Trading de commodities con CFDs, contratos por diferencia. Invertir en commodities con futuros, que es lo que he comentado antes. Trading de commodities con opciones, que es lo que he comentado antes, ¿vale? Inversión en materias primas con ETFs o fondos. Trading de commodities con acciones. Tenemos esas 5 variables
u opciones, ¿vale? Para, bueno, pues invertir. Distintos vehículos de inversión, ¿vale? Donde los traders en este caso, pues, más que otra cosa, trabajamos con los CFDs, ¿vale? Pero, como en otros webinars que hemos hablado, y también lo hablaremos en unas semanas, cómo funciona el trading con opciones, con futuros, incluso con ETFs o fondos, que van fantásticamente bien para diversificar, ¿vale? ¿Cómo afecta al precio de las materias primas y su inversión? Bueno, pues cada producto individual, llámese como se quiera llamar, tiene factores únicos y exclusivos que afectan a su precio, ¿vale? Esto quiere decir que no, al petróleo no le afecta lo mismo que lo que le puede afectar al café, por poner un ejemplo, ¿vale? Cada uno tiene un factor concreto o específico que puede afectar uno o varios, ¿vale? De manera independiente a uno u otro. Se pueden producir, pues eso, enormes oscilaciones dentro del mercado sobre su precio cuando, bueno, pues hay escasez o abundancia de ese producto en concreto si, bueno, pues tiene algún tipo de amenaza, ¿vale? Amenaza intrínseca, es decir, que sea por cualquier eventualidad de la misma, del mismo productor, o externo, que ya no puede ser por culpa bueno, del productor, porque puede ser cualquier eventualidad externa, guerras, como pasa en Rusia, o huracanes, terremotos, etcétera, o incendios, ¿vale? Entonces, la mayor influencia de todos los productos se reduce a cambios en la oferta y la demanda, ni más ni menos. No obstante, hay otros factores, hay otros elementos, como el dólar estadounidense o el clima, que también puede tener, pues, un impacto, como he dicho, que no es dependiente de, ¿vale? A ver. Más factores: oferta, demanda, relación con el dólar, sustitución de materias primas, el clima. Por resumir un poco, vale, pues al final la oferta de un producto se va a ver o puede verse influida por diversos factores, como la intervención del gobierno, porque el gobierno diga voy a congelar lo que sea, por ejemplo el gas, la luz, lo que sea, ¿vale? Que diga, oye, hasta aquí hemos llegado, tú eres el productor, tú eres el que genera este producto, ¿vale? Pero yo te voy a imponer, pues, una congelación del valor de tu bien. El clima, la guerra, etcétera. Son factores externos que influyen de manera indirecta, pero obviamente muy directa, incluso más perniciosa, si cabe decírselo, que cualquier otra eventualidad. Demanda, pues bueno, otro de los factores a tener en cuenta a la hora de invertir, en función de la demanda que haya, de cuántos compradores pueda haber sobre el producto, ¿vale? Cuanto mayor sea la demanda, ¿vale? Pues la oferta podrá ser más o menos atractiva, ¿vale? La demanda de un producto, sea cual fuere, puede estar influida por variedad de factores, como los cambios de hábito del consumo, la salud, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay épocas, vosotros lo vais viendo en los últimos años, como en función de la situación, de bueno, ahora estamos más concienciados con el medio ambiente, con comer mejor, con la comida healthy, un poco pues eso, pues oye, lo que antes era impensable, pues ahora pues, influye mucho en eso, los factores, en los hábitos de consumo. Se incrementan los precios porque hay más demanda, no hay tanto porque es finito, no se puede consumir más del que hay, entonces eso encarece los precios. Relación con el dólar estadounidense. Junto con la oferta y la demanda, dicho comportamiento del dólar influye en los precios de las materias primas, ¿vale? Al final el dólar es la matriz, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial, es como el hilo conductor del mundo financiero, ¿vale? Para el que no lo sepa, pues, como diciendo, oye, ¿por qué siempre el dólar es? Bueno, pues el dólar se crea como medida, ¿vale? De situaciones financieras, como puede ser
el par euro-dólar, el dólar yen, dólar libra, todo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre se hace el cambio del dólar? Porque en su momento, bueno, pues cuando apareció la guerra mundial, se creó una demanda, había deuda, y al final quien soportó esa deuda, por decirlo de alguna manera, era Estados Unidos. Entonces, ofreció, ¿vale?, muchísimo dinero, muchísimo armamento. Entonces se creó, se generó una deuda mundial con todo el mundo. Todos le debíamos a Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, para que os hagáis un poco la idea de cómo se empezó a generar esa dependencia del dólar, entre comillas, ¿vale? Para que os hagáis una idea de por qué siempre interviene tanto el dólar, ¿vale? Sustitución de materias primas. Vale, pues la sustitución simplemente significa que los mercados van a buscar cualquier alternativa más barata siempre que sea posible. A medida que cualquier producto en concreto, sea el que fuere, se vuelva más caro, pues va a existir una tendencia por los compradores a buscar cualquier otra opción más barata. Como es lógico, lo tenemos todos los días. Oye, pues me voy a comprar no sé qué. Pues oye, voy a buscar este precio más barato. Ya no hablo de un producto parecido, que también, sino el mismo producto a través de otro vehículo que tienda a ser menos costoso, ¿vale? Y eso lo sabéis. Vais a ver como el petróleo, la gasolina, porque en una gasolinera es más barato que en otras. ¿Por qué el gas es más barato en un sitio que en otro? ¿Por qué cualquier material en concreto, unos pantalones, una camisa, un reloj, es más barato en un sitio que en otro? Depende de muchos factores, pero al final de origen también, porque sacar ese producto de la tierra, generar ese movimiento de oferta y demanda influirá también. Entonces, para que os hagáis una idea que hay muchísimos factores que también influyen, ¿vale? Como eso he dicho, la oferta, la demanda, la relación con el dólar, la posible sustitución de esa materia prima que me la están vendiendo muy cara, voy a buscar una alternativa, y por supuesto el clima, ¿vale? El clima influye muchísimo en los precios porque, bueno, pues al final los cambios climáticos inesperados, anormales, etcétera, etcétera, puede ser la lluvia extrema, la sequía extrema, terremotos, fuegos, etcétera, etcétera, pues eso influye muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, es de sentido común. Más o menos creo que ahí el clima no va a fallar en la definición, ¿vale? Analizar el mercado. Es fundamental, bueno, como en todo lo que hacemos a la hora de hacer trading, ¿vale? Para hacerlo con mayor probabilidad de éxito es muy importante que comprendáis pues, esas razones o esos puntos importantes antes de abrir cada operación, ¿vale? ¿Por qué creer que el precio de una materia prima va a subir o va a bajar, ¿vale? La mayoría de los analistas, ¿vale?, de cualquier producto, pues bueno, al final se dividen entre varias, en dos categorías: análisis fundamental y análisis técnico, como hemos estado viendo en los anteriores webinars, ¿vale? Como ya sabéis, bueno, si no lo sabéis, pues por eso lo digo, análisis fundamental, pues se va a centrar más en analizar pues, aquellos factores económicos globales que pueden influir en el precio de las diferentes materias primas, en particular los relacionados con la oferta y la demanda, que como ya comenté anteriormente, ¿vale? Muchos de los traders también usamos pues, ese análisis técnico previo, ¿vale? Porque nos puede influir, por un lado, el análisis fundamental, ¿vale?, que me va a alimentar de información a nivel mundial de todo, de cómo está el petróleo, de cómo está el oro, de cómo está el gas, de cómo está la situación bélica en un sitio, la situación política en otro. Entonces, esos son factores que, la creación de empleo, la construcción, etcétera, etcétera. Y luego el análisis técnico, que se enfoca más en el movimiento del precio, ¿vale? Y así al final, bueno, pues un poco para ayudarnos como siempre. ¿Invertir en materias primas con análisis técnico? Sí. Simplemente vamos a mirar, pues eso, o vamos a encontrar qué patrones se repite, qué indicadores
me van a ayudar en el gráfico de precios para uno, pues ese producto en concreto, ver qué tendencia está cogiendo, si es tendencia alcista, si es tendencia bajista o está lateral, ¿vale? Para, bueno, pues esa, al final, como en todo el mundo del trading, el objetivo es encontrar el movimiento futuro, ¿vale? Futuro corto, futuro medio o largo plazo, ¿vale? El movimiento que va a tener el precio, siempre. Por eso debemos buscar esa tendencia que hay, que hubo y por supuesto la que va a haber, que es la que nos interesa. Pues en materias primas es igual, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos interesa saber dentro bueno, pues del mundo del trading, ¿vale? Pues fíjate que en este caso hemos terminado antes. Perfecto. No sé si tenéis, porque aún quedan como 5 o 10 minutos para terminar, si tenéis algún tipo de duda. Mientras tanto, de todas formas, yo, dentro de los factores que debéis tener en cuenta a la hora de decidir si os merece la pena o no, bueno, pues acceder a las materias primas como una vía de trading, ¿vale? Creo que es aconsejable que os metáis en, aparte obviamente de lo que estáis haciendo ahora, que es empaparos de conocimiento y demás, en blogs financieros que hay específicos, donde hay, bueno, pues es un mundo enorme, donde pues vais a poder interactuar con otros traders como vosotros, ¿vale? Analistas, tanto fundamentales como técnicos, que se dedican solamente a generar información, a generar pues una serie de informes, en algunos casos son gratuitos, otros no, que os va a ayudar, os va a permitir a conocer, pues eso, cómo funciona el mercado del trigo, cómo funciona el mercado del cobre, del oro, del petróleo, la diferencia entre un petróleo y otro, en fin, que todo eso va a ayudar a poder decidir, ¿vale? Si os merece la pena o no. Porque a lo mejor dice, oye, me parece estupendo, pero yo me voy a centrar en Forex, voy a centrar en acciones de empresas o en las criptomonedas como hay más crecimiento los últimos años. Pero bueno, yo por diversificar creo que os merece la pena por lo menos que conozcáis un poco cómo funciona, porque también al final esto afecta, por ejemplo, a Forex, también influye. Es decir, de una manera o de otra se ven las caras, ¿vale? Porque, por ejemplo, el par euro-dólar se ve afectado en mayor o menor medida de cómo irá el petróleo, cómo estará, cómo irá el oro, cómo estará, cómo irá el gas, o cómo estará, en fin, todo afecta, ¿vale? Porque al final son todos factores que influyen en el movimiento del precio, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gusta, a mí me encanta, es un sector el sector, en este caso el commodity, que es tan amplio, ¿vale? Que cuando empiezas a conocerlo en profundidad, ya no solamente te enriquece con la parte tangible del dinero, sino que te permite conocer pues, situaciones que se están dando pues, en Sudamérica, en Asia, incluso bueno, pues en países nórdicos también, donde bueno, pues se extrae este tipo de productos, da igual al que sea, llámese café, llámese trigo, llámese cebada, llámese petróleo, lo que sea, a conocer un poco cómo están y por qué están esos países, cómo se extrae, por qué hay tanta problemática en según qué zona. Bueno, pues no es solamente la parte de enriquecerse, que es al final lo que nos interesa, sino bueno, pues ganar un poco en conocimiento bueno, de cómo está la situación. De ahí el análisis fundamental, ¿vale? Entonces, bueno, pues no tampoco quiero marear, que ya estamos a jueves, mañana viernes, y lo importante es que bueno, pues os quedéis con las partes importantes de los conceptos dentro de las materias primas y en función de lo que os pueda interesar, indagar más, ¿vale? Si queréis en oro, pues en oro. Que por cierto, hay productos concretos y específicos
para el oro, ¿vale? Que también se comercializan contratos concretos específicos. Luego están las opciones de compra, las opciones de venta, que ya lo hablaremos en otros webinars. El petróleo, cómo sacarle rendimiento muy bueno al cobre, ¿vale? Y luego ya, pues, bueno, la parte de el café, el trigo, la cebada, en fin, el maíz, que, bueno, pues son menos llamativos, son menos bonitos, por decirlo de alguna manera, pero se puede sacar mucho rendimiento, ¿vale? Entonces, meteros en foros, sacar toda la información posible. Esto es básico para que os ayude a ir subiendo peldaños, ¿vale? Pero es fundamental que si queréis diversificar o directamente queréis dedicar vuestro trading, vuestro mundo trading a las commodities, pues fantástico, ¿vale? No os quedéis en lo básico. Debéis indagar un poco más. Pero, insisto, como diversificación dentro de las opciones que tenéis, creo que es una de las mejores, si no la mejor, ¿vale? Porque no se va a acabar nunca, ¿vale? Hasta la fecha, ¿vale? Pero bueno, que no es... ¿Vale? Pregunta Rubén, ¿es posible que para la próxima veamos un análisis técnico en algún gráfico de materias primas forex? Sí, pero no. Es decir, sí lo vamos a tener porque no sé si la semana anterior ha estado también, creo que sí. Antes de verano, es decir, después de Semana Santa, ya, si no pasa nada y me lo permite el broker, podremos hacer trading en vivo, ¿vale? Entonces, toda esta, entre comillas, en el buen sentido, todo este tostón de conocimiento previo y demás es fundamental para, sobre todo, los que estáis empezando, o algunos de los que estáis empezando. Pero sobre todo para que luego cuando me veáis hacer trading en vivo, veáis por qué hago ciertas cosas o por qué no las hago. Pero, por supuesto, antes del trade viene el análisis. Entonces, dentro de la hora que vamos a tener en cada webinar en vivo, previamente vamos a hacer un análisis técnico donde yo me voy a ayudar, pues, de cierta información, ¿vale? De lo que es el análisis fundamental, y yo voy a intentar, pues eso, interactuar con vosotros para que veáis, oye, pues, ¿por qué he analizado este hombro, cabeza, hombro? ¿O por qué he influido? ¿O por qué he hecho una cosa? ¿Por qué he salido? ¿Por qué he entrado? ¿O por qué he tenido en cuenta esta vela japonesa? ¿O esta profundidad? Todo lo que hemos ido estando viendo todas estas semanas y anteriores, ¿vale? Por los webinars, pues, para que lo veáis. Y así, pues, bueno, sea más familiar también para vosotros a la hora de entenderlo. Pero sí, vamos a hacer previamente, pues, un análisis técnico, ¿vale? Antes de empezar con el trading en vivo, vamos a ver cómo hago un análisis técnico previo, cómo analizo el gráfico en real, ¿vale? Y lo que haría posteriormente. Y una vez que hagamos eso, pues ya vemos a la semana siguiente, pues en trading en vivo, pues decimos, oye, yo prepararé un análisis técnico previo antes, por si no nos da tiempo, pero lo ideal va a ser que lo hagamos un poco entre todos, que veáis un poco cómo yo lo hago y que vosotros interactuéis, me hagáis preguntas o incluso me digáis, pues oye, José Alberto, yo haría esto, o yo viendo el gráfico o viendo cómo has trazado la línea de soporte y resistencia, creo que va a pasar esto, ¿vale? Pero sobre todo, en principio va a ser con Forex, ¿vale? Que es lo que, bueno, pues un poco más nos puede dar margen de maniobra, ¿vale? Y también al haber más liquidez, ¿vale? Pues los movimientos van a ser más rápidos, ¿vale? En materias primas, pues puede ser un poco más tedioso al principio. Entonces, no os preocupéis que en cuanto me den el OK en el broker, yo encantado porque es más dinámico para nosotros, y eso es a lo que me dedico también, pero sobre todo el análisis, todo esto que estamos viendo, al final estoy soltando aquí el tostón, pero sobre todo lo que quiero dejaros claro es que vamos a verlo todo perfectamente, va a ser mucho más dinámico y vais a interactuar también, vais a poder opinar, vais a poder tomar decisiones también conmigo, ¿vale? Y va a ser trading en vivo con dinero real, que no va a ser una cuenta de
¿vale? Obviamente lo vamos a hacer con control porque no vamos a hacer operaciones grandes, pero bueno, para que veáis un poco cómo influye, ¿vale? Entonces, bueno, no os preocupéis que va a ser fantástico y va a merecer la pena todos estos webinars de temario y demás, sobre todo para que al final lo podéis trasladar todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? En mayor o menor medida lo veáis en la gráfica, ¿vale? Y en principio, bueno, pues no sé si tenéis algún tipo de duda más. Y me parece fantástico lo pregunte, Robert, porque al final es lo importante. La práctica es lo importante junto con lo que es la teoría. Si la teoría obviamente no se puede hacer nada, pero bueno, en principio es eso. No sé si tenéis algún tipo de duda más y si no, pues eso. Acabamos, son las 5. Bueno, hoy acabamos un poquito antes por los días que acabamos un poquito después, así le dejo a mi compañero que viene después. Y nada, agradeceros una semana más que estéis conmigo. Creo que la semana que viene el webinar no va a ser el jueves, va a ser el martes, porque yo estaré de viaje y no me va a dar tiempo a llegar. Entonces creo que lo vamos a adelantar al martes. Pero bueno, mandarán la información por correo electrónico y lo tenéis también en la web del broker, ¿vale? Y en Rankia también. Bueno, lo dicho, gracias por estar una semana más con nosotros. Espero que, bueno, pues eso, disfrutéis del fin de semana, lo que queda mañana viernes, que desconectéis y sobre todo que no dejéis de empaparos de trading, de criptomonedas, de forex, de commodities. En serio, es una forma fantástica de sacar rendimiento a vuestro dinero, tengáis poco, mucho o nada, ¿vale? Ir poco a poco, ¿vale? No intentéis adelantaros a los acontecimientos, ir paso a paso, que cuando menos lo esperéis, estáis haciendo trading con los conocimientos suficientes como para eso, para sacarle rendimiento. Y nada, pues lo dicho, que gracias, que nos vemos la semana que viene, seguramente el martes si no pasa nada. Y nada, buen fin de semana y de nuevo muchas gracias.